Bienvenidos a Tarde de Cine, el podcast. Hoy queremos no estrenar, pero seguir haciendo esta sección que son de entrevistas donde queremos que nos acompañen, bueno, como en este caso, el escritor Juan Pablo Ibáñez, pero queremos hacer también entrevistas a directores, a actores o cualquier persona que sea amante del cine o de las series y hoy en este caso, como he dicho antes, tenemos a Juan Pablo Ibáñez que ha escrito el libro Atrapados por su pasado y la verdad es que es un libro que Dani y yo lo recomendamos 100%. Es un libro que no solo habla de los mayores directores influyentes del siglo XX, no solo una típica biografía que te cuenta su historia, sino que va más allá, va atrapa con un enfoque más psicológico, cómo afecta su infancia a su vida y a su carrera. O sea, de verdad, lo Sí, recomendamos muchísimo. Ir a las librerías, a la biblioteca, donde sea, que cogerlo y de verdad, cuando nosotros recomendamos un libro, una película, lo que sea, lo hacemos de corazón y de verdad, hacerlo. sí, yo creo que primero, Juan Pablo, gracias por estar con nosotras. Yo decirte que creo que es uno de, para mí, de los mejores libros españoles que hace un buen estudio, como dices tú, psicológico, pero no solo eso, biográfico, también histórico y lo que más me gusta, cinematográfico. Es realmente precioso. Así que pues nada, bienvenido al podcast. Teníamos unas ganas increíbles de por fin verte y, y pues nada, encantada de tenerte, Juan Pablo. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, el honor es mío. Ya sabéis que aquí tenéis un fan. Y, y nada, me vais a ruborizar un poquito con esa presentación tan bonita que habéis hecho, la verdad. Sí, la verdad es que lo he hecho con mucho amor y muchas horas de trabajo y tal. Y de verdad que no sabéis cómo os agradezco esta oportunidad. De verdad que sí, ¿eh? Se nota muchísimo ya cuando la gente lo lea. Se nota muchísimo cuando alguien pone todo su amor y todo su empeño en un libro y de verdad. O sea, siéntete muy orgullosa de lo que has hecho. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Es que me vendo muy mal, ya os lo he dicho, pero cuando me habla del libro me pongo nervioso, pero es verdad que solo puedo decir eso, que muchísimas gracias y mira, pues si me estáis diciendo esto, jolín, pues qué bien, ¿eh? Qué bien. Bueno, yo creo que empiezo yo, si quieres. Sí, adelante. ¿Cómo nació la idea de explorar la relación entre la infancia y la obra de estos grandes directores del siglo XX, pero que también algunos influyeron mucho también en el siglo XXI? Pues mira, nació, lo cuento en el prólogo un poquito, pero no demasiado en detalle, nació estando yo haciendo un examen de matemáticas a mis alumnos. La verdad es que parecían no muy entusiasmados con el tema de hacer un examen, no parecían estar muy contentos, pero luego mirándoles, ¿no? Y había una chica en concreto que no se le daban muy bien las matemáticas, pero luego en los descansos, cuando la oías hablar y tal, hablaba de música y de repente una persona que a priori académicamente pues no era muy buena o era lo que podemos llamar normalita, o normalita tirando a que no le gustaba, estaba siempre rondando el 4 o el 5 de la nota, cuando hablaba de música cambiaba, parecía cambiar su gestualidad, su manera de hablar, su rol entre los compañeros y todos los compañeros y las compañeras la escuchaban porque tenía una memoria de superdotada. Ujú. Y entonces me llamaba la atención porque digo, pero esto, ¿por qué es? O sea, porque si es tan inteligente esta chica, ¿por qué luego no lo refleja en las notas? Entonces me acordé de mí mismo, porque a mí me pasaba también un poco de pequeño, que tenía una grandísima memoria para el cine, para los actores y para las películas y para las fechas y para los directores y los guionistas y lo que fuera, pero luego a la hora de enfrentarme a las matemáticas o a la lengua, yo qué sé, o no sé, o a la biología, pues no lo cogía con tantas ganas, ¿no? Y entonces nace un poco de ahí, pensé, estos directores o estos actores que luego nos han marcado a todos, que han sido tan populares, realmente, si los hubiéramos conocido de pequeño, yo que soy profesor, ¿no? Si Ujú. los hubiera tenido yo en clase a Hitchcock o a Scorsese o a Coppola, hubiera detectado que iban a ser lo que luego fueron, se puede ver de dónde viene esto. Y entonces un poco a partir de ahí
empecé a desarrollar esta idea de a lo mejor es interesante explorar las infancias y adolescencias de esta gente para ver si luego eso condicionó o no sus obras posteriores. Y bueno, más o menos ese fue el germen. Qué bueno, o sea, esa chica fue el que te floreció esa, porque no sé si algún día tuviste esa idea de escribir un libro o fue simplemente decir, necesito hacer esto. Sí, yo, fíjate, esa chica me recordó a mí mismo. En su caso era la música, yo era el cine y los actores y la interpretación y el deporte también, pero bueno, eso es otro tema. Y me recordó a mí mismo. Y luego al mismo tiempo yo tenía como, no sé si os ha pasado a vosotras con el podcast, una cosa dentro de decir, yo tengo ya la necesidad de hacer algo relacionado con esto que a mí me ha apasionado tanto siempre. Que parece que te dejas llevar un poquito por la vida, la inercia te va llevando por otros derroteros, el trabajo y la vida es lo que es, al final pues hay que ganar dinero y que te tienes que ganar la vida, pero digo, mira, ¿sabes qué? Que aprovechando que soy profesor, que a lo mejor puedo darle un toque diferencial a lo que yo haga a través de esto y que, sinceramente, o sea, es que el cine es uno de los amores de mi vida. Entonces, pues venga, vamos para adelante con esta idea y a ver hasta dónde puedo llegar. Qué guay. Y ha llegado a una obra hermosa. Yo de verdad que lo vamos a poner en la cajita de descripción, cuando acabe el episodio, abajo de verdad para que lo compréis porque qué maravilla de libro. Quería Daniela, preguntarte, Juan Pablo, ¿qué pongo te llevó nervioso, a muy escoger? nervioso. Que te pone nerviosa. ¿Qué te llevó a escoger exactamente estos directores de cine en concreto y no otros? Pues mira, te cuento, yo estuve como 5 años trabajando en este proyecto y la verdad es que hubo un momento que estaba ya derrapando, ya estaba yéndome por unos sitios que no me debería ir, porque el libro son unas 310 páginas, creo, y a lo mejor tengo material para otros 3 libros, ¿sabes? Porque estuve investigando y documentándome también, pues desde gente como Heidi Lamar, pasando por Meryl Streep, por Tom Cruise, incluso músicos como Bob Dylan, porque, no sé, o sea, llegó un momento que estaba documentándome tanto que pensaba, hay infancias de esta gente que merece la pena ser contadas, que son muy interesantes porque han sido muy diferentes. Pero, pues fíjate, mi pareja, que por cierto, tengo aquí el libro que también publicó un libro este de aquí, lo meto así Ah, como hombre, pues ya la hace cuña promoción. publicitaria, me dijo lo que luego me vino a Only Coffee, un libro de poemas muy bueno. Qué guay. ¿Y cómo se Me llama vino tu chica, perdón? Nuria. Nuria. Pues nada, Nuria, también te hacemos aquí promoción y sigue, Un, sigue. un- un besazo. Y me vino a decir lo que poco después me dijo la editora. Me dijo, mira, macho, es que esto, a ver, pero ¿cuál es el nicho de mercado? ¿A quién estás hablando? ¿A gente que le gusta la música, que le gustan los actores, que le gustan los escritores, que le gustan los directores? Céntrate, y luego ya si vemos que va bien, pues a lo mejor, no sé, hacemos una segunda parte o vemos qué podemos hacer. Así que mira, céntrate en directores de cine. Coge los 10 más representativos que tú veas, que tú tengas, y vamos para adelante con eso. Porque si no, no hay manera de venderlo y es que no vas a acabar nunca. Y nada, entonces tuve que cortar. Así que nada, me decidí por estos 10 directores. Quizá me hubiera faltado Ridley Scott, a lo mejor, o algunos un poquito más contemporáneos. Pero bueno, organizando un poquito las ideas, ya te digo, Nuria me ayudó mucho a organizarme y luego la editora también me lo confirmó. Me dijo, mira, pues vamos a coger directores representativos populares o grandiosos del siglo XX y vamos con ellos y a ver qué tal sale. Y así fue Hitchcock, Kubrick, Coppola, Spielberg, Scorsese, Eastwood, James Cameron, Woody Allen y me faltan dos, Tarantino y George Lucas. Sí. Correcto. A veces que me hizo falta porque como cuando empiezas con Kubrick, de uno con Kubrick no miento, empiezas con Hitchcock. Hitchcock. Me hubiera gustado también, eso es un gusto mío, ¿no? Porque como claro, Hitchcock también hizo algunas películas en mudo hasta que ya hizo las demás. Cierto. Hubiera estado guay que hubieras también hablado de Charles Chaplin, Chaplin. sí, sí, sí. Sí, es que ya te digo, hubo que cortar y decir, mira, pues vamos a hacer 10 por esto de que fuera un número redondo. Ah, bueno, tiene sentido. Y pues sí, sí, sí. Y a mí, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el cine contemporáneo del siglo XXI, me hubiera encantado meter a David Fincher, que es mi director Sí. favorito, o a, yo que sé, a Nolan, porque Mm. Nolan es como el Spielberg del siglo XXI.
Pues sí, efectivamente. O sea, todo lo que me digáis, efectivamente, merece la pena ser contado y hubiera merecido la pena haberlo metido. Bueno, quizá para la segunda parte, ya Claro, veremos. ¿tú crees que es inevitable que directores como los que mencionas les influya tanto su pasado a la hora de escribir sus historias? Pues esa es una buena pregunta que además yo creo que trasciende y nos atañe a todos. Yo no sé si determina, pero yo desde luego sí creo que condiciona mucho, ¿no? Las vivencias, los estímulos que recibieron de pequeños, que hemos en realidad recibido todos, nos influyen muchísimo, para bien, para mal, para regular, para como tú quieras, pero creo que sí. Tú eliges luego la interpretación que le das, ¿no? Pero ya los 10 que trato y los otros que dejamos en el tintero, ves que muchas de sus películas ya se van barruntando, ya hay cosas clave de las películas de todos que tienen que ver con las vivencias que tuvieron 20, 30, 40 años antes, ¿no? Entonces, no, el título es un poquito populista, es un poquito efectista, porque nos basamos en la película de Brian De Palma, Atrapado por su pasado, ¿no? Ujú. Bueno, quizá no sea exactamente representativo de lo que queríamos contar o de lo que quería contar. Y bueno, después de barajar, no te exagero, 300 títulos a lo mejor, porque Jesús. la editorial, sí, la editorial me decía, el título es fundamental, o sea, el título será lo que saquemos, lo último, entonces nosotros hacemos a modo de brainstorming, tenemos un grupo, o sea, un cloud para meter ahí los posibles títulos que se nos vayan ocurriendo y tú todo lo que veas que se nos puede ocurrir, pues yo qué sé, desde Rosebud, ¿os acordáis? El trineo del Ciudadano Kane, que nos Sí, dicen demasiado intelectualoide, la gente no lo va a pillar. Uno que sí, nos gustaba, que me gustaba a mí particularmente mucho, que era sesión doble por $1, no, pero sesión doble ya estaba cogido. Bueno, pues al final, atrapados por su pasado, creo que puede estar bien. Y sí, sí, si me preguntas, creo que condiciona mucho la infancia en general de todos y de Ujú. todas las personas a la hora de luego vivir la vida. Claro, porque es como muy obvio que nuestra infancia nos influye en nuestra vida adulta y nuestra vida en general. Pero claro, yo pienso, digo, un cineasta, digo, a lo mejor quiere escapar de, si tienes una experiencia negativa, de escapar de esas experiencias, pero luego al final creo que es algo que no puedes evitar, de que a la hora de contar una historia eh, utilices tu propia experiencia en esas películas, en esos guiones y es como, yo creo que a veces es inevitable hacerlo, ya sea, como dices tú, para bueno o para mal. Sí, en mi opinión, sí, mira, pues si por queréis ponemos un ejemplo, Ujú, Steven Spielberg, si os fijáis, siempre en todas sus películas, en todas, o en mm, casi todas, venga, eh, mm, presenta a una familia disfuncional, ujú, en el sí, que el padre o se ha alargado, o está pero como si no estuviera, o tiene muchísimos problemas, y siempre los protagonistas tienen problemas de pareja y hay niños de por medio que viven o que tienen que lidiar con esos problemas de pareja que tienen sus padres, ¿no? Sin ir más lejos, en sus primeras películas tenemos en Encuentros en la tercera fase, el protagonista, el padre, se va despegando cada vez más y más de su familia porque está ujú, obsesionado, perdón, con el tema de los ovnis, ¿no? O en ET directamente el padre está ausente, o sea, la que está a cargo de toda la familia, de esos hijos que son los que luego se relacionan con el extraterrestre, es la madre. Y en algunas escenas te hablan de que el padre está, no recuerdo, vamos, está ausente porque se ha ido a vivir con otra mujer o lo que sea, así en toda su filmografía. Yo creo que eso, no sé si de una manera inconsciente o voluntaria, pero desde luego está ahí y lo va explorando a lo largo de los años y de las décadas. Por ejemplo, por ponerte ese ejemplo, pero es que en todos, sí, sí. podríamos hablar. Pues sí, a la gente que nos está viendo, todo esto que está contando está escrito en el libro súper bien, así que Sí, está más desarrollado, sí, esa era la idea. ujú, Mm. Yo creo que lo que dices tú, que no deberías de menospreciarte, que más bien es lo que quieres decir. Atrapados por su pasado, yo cuando lo leí y después, o sea, a mí me llamó la atención el título, que lo sepas.
Pero encima luego creo que o sea, no sé si fue casualidad, pero a nivel de marketing yo creo que funciona muy bien porque cuando tú lees todas las biografías de cada uno de ellos, en concreto sobre todo Spielberg y bueno, y Coppola en ese sentido, porque Coppola al final se ve como que también tiene muchísimos traumas y muchísimas cosas que resolver, por cómo al final acaba el pobre director. Creo que reflejas muy bien eso de que muchos de ellos al final, no todos, pero muchos de ellos sí que están atrapados por su pasado y lo reflejan en la pantalla como si quisieran reflejar su inconsciente de alguna manera o reflejar esa manera de vida que vivieron y que intentaron como comprenderse, ¿no? Porque a mí al inicio del libro me gusta mucho como retratas muy bien que tanto Kubrick como Hitchcock intentaron comprenderse a través de la pantalla y cogiendo estudios psicológicos y también filosóficos de ciertos autores que en ese sentido, sobre todo Marx o Freud o Nietzsche, tenían tanta importancia para entenderse a uno mismo. Sí, mira, en mi opinión, estoy de acuerdo con esa tesis, claro. Por ponerte un ejemplo de los que has comentado, Alfred Hitchcock nace en 1899 Mm. y bueno, ya sabemos que acabó siendo considerado el maestro del suspense, hizo películas con tramas pues muy retorcidas, ¿no? Muy truculentas, ¿no? Y yo, investigando, pienso o creo que viene de todas las vivencias que tuvo de niño, porque hay que recordar que Hitchcock pasa su primera parte de la adolescencia en medio de los bombardeos de la Primera Guerra Mundial. Mm. Ujú. Y entonces veía destrucción, veía desolación, veía pues, los horrores de la guerra, los tenía aquí, o sea, los tenía en la cara, pero además, durante la Primera Guerra Mundial también muere su padre de una manera muy traumática. A lo largo de los años, Hitchcock era bastante socarrón en las entrevistas, era bastante bromista, un humor un poquito negro, un poquito ácido, pero era bastante socarrón. Pero cuando le sacaban estos temas, él no quería hablar, él se encontraba bastante incómodo y pasaba siempre de soslayo. Y al mismo tiempo ves en su filmografía, sobre todo en su filmografía final, a partir de 1950, cuando él ya está cerca de los 60, que todas sus películas tienen que ver con trastornos de personalidad, duelos congelados, traumas no asimilados, doble personalidad, pues bueno, estamos hablando de psicosis, pero también de vértigo, de Marnie la ladrona y de muchos más, ¿no? Entonces, yo creo que eso le interesaba por lo que él llevaba adentro. Sí, en mi opinión, por lo que yo he podido ver, sí, creo que tienes razón en ese sentido. Y con Kubrick para mí ha sido, que lo nombrabas, te lo digo porque lo nombrabas antes, para mí es el más indescifrable, porque Kubrick era un niño, perdón, pero era un niño repelente. O sea, si lo has leído, era el típico asquerosito. O sea, era un niño inteligente, pero era impuntual, era mal hablado, te miraba mal, no te contestaba cáusticamente. O sea, como luego han sido los personajes, exageradamente, ¿no? Pero como luego han sido todos los personajes de sus películas, porque es que Kubrick, si no te retrata a un pedófilo como en Lolita, es directamente un sociópata o un psicópata, o es que son todos personajes negativos. Entonces a lo mejor era la parte exagerada de lo que fue él, ¿no? No lo sé, estoy a lo mejor divagando, pero vamos, que en mi opinión sí, todos cumplen ese patrón, sí, que fueron condicionados por lo que ya las vivencias de su infancia. Madre mía, que... Es que la parte de Kubrick, eso es cierto. Yo cuando lo estaba leyendo me parecía fascinante, pero me parecía una persona como muy arrogante, porque si no recuerdo mal, encima era todo un cerebrito, era muy listo para lo que Sí. quería, claro, evidentemente, pero era muy malo con el tema de... Porque es muy curioso porque en los inicios de los tres primeros directores que tú mencionas, me llamó la atención que la mayoría de ellos eran muy malos a la hora, igual como Einstein, no eran buenos alumnos, pero luego a Ujú. nivel creativo eran realmente brillantes. Pero como a nivel psicológico, que es lo que te iba a preguntar, en ese sentido, ¿cómo lo has enfocado tú y cómo lo has equilibrado? Quiero decir, para mí, este libro tiene un enfoque muy psicológico, muy biográfico, pero también muy cinematográfico. ¿Cómo has equilibrado estos tres planos? Porque para mí creo que es lo que más
incides en toda la obra. Ujú. Sí, pues la verdad es que investigando, iba leyendo, documentándome, y iba no saliendo solo, pero según iba leyendo, iban surgiendo las ideas, iban surgiendo los nexos en común de, anda, pues mira, por ponerte un ejemplo, James Cameron, cuando es muy pequeñito, hace un batiscafo con un bote de mayonesa en la que mete un ratón, le pone un hilo y le lo va bajando hasta el fondo de un río. Bueno, pues es que eso es Abyss, o sea, eso es lo que hace 20 años después. O sea, eso es la idea para la película con Ed Harris, ¿no? Es que es eso. Sí, O sea, más a lo grande, ya de adulto, pero vamos, básicamente ya tenía eso en la cabeza. Entonces, cuando yo iba leyendo ese tipo de detalles, yo decía, anda, mira, mira tú por dónde. Pues esto puede ser interesante para luego reflejarlo. O con Hitchcock, que quizá tenga un poco más de profundidad, un poquito más de sus pensamientos, su manera de ser era más enrevesada, pues decía, jolín, pues esto de su padre, esto de la Primera Guerra Mundial, esto de que se exacerba su tendencia porque era un niño muy solitario y siempre le gustó ir al teatro solo y las historias de true crime y de crímenes reales y tal, y parece que se refugia más en eso cuando... cuando muere su padre y cuando ocurre todo esto. Anda, pues esto es interesante porque cuando es pequeñito, de leer esas historias, luego las coge y hace una película de esto 40 años después. No te puedo decir más porque ha sido como paso a paso investigando y en lo que a mí me llamaba la atención, que decías, hey, te saltaba como una alarma de, oye, por aquí, vamos por aquí. Pues vamos a buscar cosas de la teoría de la psicología social. Porque parece que íbamos a ver qué puedo aprender de esto para luego meterlo en esta película. Paso a paso viendo las cosas que me llamaban la atención. Te lo he explicado muy mal, pero es que no lo sé explicar mejor. No Se tenía una idea entiende. preconcebida, ¿sabes? Iba viendo a ver si la tesis que yo, la hipótesis, mejor dicho, que yo tenía desde un principio, tenía sentido o no. Y ha sido irlo descubriendo. Por ejemplo, te quiero preguntar, a la hora de, claro, este libro tiene muchísima investigación y Mm, mientras tú leías la historia de cada uno, por ejemplo, los primeros escritores, ya sea Hitchcock o Kubrick, en- tenían como los sentimientos y lo que uno siente más cerrados que, por ejemplo, a lo mejor los posteriores. Eh, sí. ¿Cómo lo ves? En plan, ¿ves esa diferencia tan radical de los directores más antiguos a los más cercanos ahora? Esa diferencia de sentimientos, bueno, sí, lo que te he dicho. Sí, cada autor, su manera de sentir y es que sus películas, creo yo, reflejan muchísimo su manera de sentir y su manera de ver el mundo. Ujú. Kubrick, yo creo que no estoy descubriendo nada cuando digo que sus películas eran objetivamente pesimistas. Tiene bastante poca o ninguna fe en la humanidad. Lo que te digo, si repasamos su filmografía, eh, vamos, una de las primeras películas, que es Lolita, que lleva al cine la obra homónima de Vladimir Nabokov, pues resulta que le interesa la historia de un pedófilo, que es el Humbert este. Luego, esa es en 1962. Luego te hace Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, en el que te planta un contexto en el que va a ser inevitable que el mundo acabe destruido por la guerra nuclear. Bueno, vale. Lo siguiente es 2001, Una Odisea en el espacio, en el que el personaje más humano es un robot. Bueno, Sí, HAL, venga, vale. Luego La Naranja Mecánica, que la he estado revisando estos días para la charla, para la conversación con vosotras. Digo, madre mía, yo es que no puedo con esto. O sea, porque es que son personajes súper Muy negativos. retorcidos. Mm. Sí, sí. Psicópatas, sociópatas, eh, gente que parece que está muy cerca de ser mm, el mal químicamente puro. Entonces, pero bueno, no, es que era la manera que yo creo, que tenía él de ver la vida y de ver al ser humano. Y sin embargo, pues Spielberg, pues es Todo lo mucho más, contrario. claro, es mucho más sentimental. No puede, incluso en una de las películas más dramáticas que tiene, como es La lista de Schindler, no puede evitar al final, pues tener un final con Liam Neeson, esa escena de 10 minutos, ¿no? En la que todos los judíos van a hacerle como una ofrenda, como un regalo, y él se postra y se emociona, pues no puede darle un final
sentimental o un poquito optimista dentro de la tragedia, ¿no? Bueno, pues lo que él llevaba dentro. Entonces sí, todas las obras son, creo que plasman el sentir y la manera de ver la vida de cada uno de los autores, sí. Bueno, y sobre todo yo creo que porque me lo leí esta mañana otra vez, que me gusta mucho, creo que era el epílogo, no me acuerdo cuál de las últimas páginas, creo Sí, que cuando tú dices, claro, porque es cierto que si tú ves, claro, empiezas con Kubrick o con Hitchcock y luego, claro, te vas a Woody Allen, James Cameron, Clint Eastwood, claro, también ves, yo creo que por eso digo que no sé si creaste esa conexión aposta, porque es verdad que en la portada están desordenados, pero a mí me encanta luego cómo los has ido ordenando poco a poco en función de, claro, la cronología del más antiguo sí, al más actual. Pero creo que también ellos son hijos de lo que pasaba en ese momento, porque, claro, por ejemplo, el pobre Hitchcock en ese sentido, que a mí me gustan mucho sus películas, porque encima La Soga a mí me gusta un montón. Ujú. Pero claro, son todas muy macabras, pero creo que también retratan lo que era la realidad y la mentalidad del momento, igual que luego ves Scorsese cómo tenía esa afición, porque a él, lo que te decía ayer, él veneraba a los mafiosos o a los papas o sacerdotes. Y creo que se va viendo poco a poco, no sé cómo piensas tú, que desde Kubrick o Chaplin, hasta claro, por todos los horrores de la guerra, porque claro, Chaplin en ese sentido también, claro, Primera Guerra Mundial, luego Segunda Guerra Mundial, y luego, bueno, lo que pasó después. Entonces, yo creo que también ellos son hijos de eso, de una sociedad que también estaba como muy enferma y entendía, como que normalizaba demasiado la violencia y les llevaba a tener esos pensamientos o esa manera de ser. No sé qué piensas tú. totalmente. Sí, cada autor es hijo de su tiempo. Lo que comentabas de Scorsese, pues es que es así. Él, cuando en Little Italy, cuando él nace y crece en ese barrio neoyorquino, pues los dos referentes, los popes de aquello, pues eran pues, los curas o los mafiosos. Y entonces, pues efectivamente, él no puede evitar darle una pátina de admiración a ese tipo de figuras. O sea, está claro, ¿no? En uno de los nuestros, fíjate que estamos hablando de psicópatas absolutos, o sea, de una banda de psicópatas. Joe Pesci es una persona completa, el personaje de Joe Pesci es una persona completamente irascible, que es capaz de matarte porque le haces una broma que medio le ha sentado mal. Robert De Niro es un asesino Sí. casi casi en serie. Y sin embargo, pues dota de un dinamismo a la narración en el que les mete canciones de los Rolling Stones, les mete canciones alegres y hay escenas incluso en clave de humor, ¿no? No puede evitarlo. No puede evitarlo porque es lo que lleva dentro. Quizá al final, la que más me gusta de Scorsese de mafiosos es el irlandés, porque en mi opinión por fin consigue desmitificar el mundo de la mafia. Y lo que retrata es que la mafia y los mafiosos son una mierda, cutre, y acaba traicionando incluso al que era su mejor amigo por nada, porque se lo dicen, ¿no? Efectivamente, es que en mi opinión tienes toda la razón, son hijos de su tiempo todos, y de su contexto. Y ya hemos hablado antes de cómo nos influyen, pero sobre todo la figura materna y la figura paterna, ¿qué crees qué lugar ocupa en la vida de cada uno y cómo se refleja en sus carreras de cineastas? Pues lo mismo, hay que reconocer, que es de justicia decirlo, que son todos nacidos y criados en el siglo XX y el siglo XX ha sido un siglo pues muy machista. Entonces, de- o sea, ¿cómo decirlo? O sea, son historias fundamentalmente de personajes masculinos. No lo han sabido hacer de otra manera, porque Ujú, es que es así, ese es el mundo que conocían y donde se criaron, y a lo mejor, bueno, pues visto con perspectiva, pues no pudieron hacerlo mejor. Hay varias excepciones, por ejemplo, James Cameron, que a menudo se le ha dado mucha caña y tal, pero él admira muchísimo a su madre es la que le incentiva la parte artística porque él ya de naturaleza era un niño muy inteligente, pero es su madre la que le lleva a ver museos, le da novelas de ciencia ficción y le incentiva toda esa parte y entonces él ya desde muy pronto en su filmografía refleja personajes femeninos fuertes y heroínas. ujú.
sin necesidad de recalcarlo, además, o sea, porque todos nos acordamos de Sigourney Weaver en Aliens, En Alien, porque sí. Alien, el octavo pasajero, es otra cosa, ¿no? Es una película casi de terror gótico ahí perdido y acaba sobreviviendo ella, pero en Aliens, Ripley es Terminator, o sea, es una heroína muy humana, muy maternal, Mm. muy valiente, pero recorre un camino heroico. Totalmente. Y Sarah Connor en Terminator, pues también realmente es claramente, evidentemente es la protagonista de la película, aunque la película se llame Terminator, pero es ella la que vehicula y la que da humanidad y con la que empatizas. No puedes empatizar con otra persona en esa película, que no sea ella. Y bueno, en ese sentido sí que es un poquito más adelantado a su tiempo. Spielberg también las da mucho valor a las mujeres de otra manera, porque claro, él se apoyó mucho en su madre cuando sus padres se divorciaron, Ujú. ¿no? Y entonces lo que te comentaba antes, pues el pilar de esas familias en las películas de Steven Spielberg suele ser la madre, ¿no? Pero, por Y, ejemplo, Kubrick es incapaz de retratar a ningún ser humano bueno, pero en concreto los protagonistas estoy haciendo memoria, pero vamos, los protagonistas la historia que cuenta son la de los protagonistas masculinos. Mm. Bueno, pues fue así. y, en tema ya es una pregunta personal. Em, de todos los directores, ¿con cuál crees que te sientes como más identificado o a la hora de investigarlo has dicho, uff, me está tocando aquí el corazoncito por su infancia, por su... Déjame pensar. Pues mira, pues fíjate. Me emocionaron muchos. Mira, pues te diría como rompe con el patrón de genio creativo que va mal en los estudios y académicamente es o malo o directamente un desastre. Pues venga, me quedo con James Cameron Ujú, porque no sé si os acordáis, pero James Cameron es lo que ahora consideraríamos un alumno de altas capacidades y a Mm. James Cameron le suben 2 cursos cuando es pequeñito. Y él, como sabe que una persona así, es decir, 2 años más pequeño en una clase de mayores, puede a lo mejor generar cierto malestar y tal, pues se inhibe a sí mismo su propio conocimiento, su propia inteligencia para ser un alumno que saca 6,5, 7, no destacar mucho, ¿no? Y ese me llamó la atención, pero en realidad me llamaron muchos. Tarantino también, Tarantino tiene, es que identificado. Identificado, no sé si. Clint Eastwood, venga, Clint Eastwood. Porque Clint sí. Eastwood, sí, Clint Eastwood, porque como un poco como yo, nadie hubiera. Bueno, como yo, a ver si me explico. A ver si me explico bien. Clint Eastwood en su infancia y en su adolescencia no destaca ni para bien ni para mal en nada. Eso es lo que quiero decir con lo que me recuerda a mí mismo, ¿no? Como pasa plano por todos los ámbitos de su vida y nadie hubiera podido predecir que se convirtió en lo que luego fue, ¿no? Ujú. Y entonces, pues sí que me llamaba la atención porque era una persona muy discreta, muy tranquila, que aparentemente no tenía grandes inquietudes. Venga, pues con Eastwood, sí. Sí. Y Mm. disfrutaste mucho a la hora de documentarte, de leer, que a lo mejor pequeñas anécdotas que ni siquiera sabemos y que lo plasmaste en el libro. Pues sí, de hecho me hubiera gustado disfrutarlo más, ¿sabes? Porque cuando lo estaba escribiendo y cuando estaba leyendo siempre iba con, ¿cómo decirlo? Con la presión de esto lo tengo que meter, esto no. O sea, iba como un modo trabajo, que no sé si os pasa a vosotras, que aunque Mm. os guste muchísimo el cine y lo améis, pero como estáis grabando y el podcast y no sé qué, tenéis el mood este de trabajo que no os deja relajaros. No lo sé, ¿eh? Sí, sí, A mí sí. al menos me pasaba. Nos pasa hasta que no terminamos de hacer eso, es como, Dios, darle vueltas y rumias, pero sí, total, lo comprendo. Sí, no, pero bueno, muy enriquecido, sí, y sí, me gustó mucho meterme en la vida de esta gente, sí. Ahora que has dicho que te ha gustado y que le dabas vueltas, ¿tú crees que en cuanto a Tarantino y Lucas, la infancia parece que como que lo expresan mucho en cultura popular, ¿no? Mm. ¿Crees que la cultura de consumo puede ser también una forma de memoria infantil? Sí, lo que decíamos antes, yo creo que sí, porque todos somos hijos de nuestro tiempo y si tú creces en una cultura, no sé cómo llamarlo, turbocapitalista, ultraconsumista, no sé, llámalo como quieras,
pues al final son tus recuerdos, ¿no? Son tus vivencias las que tienes, las de ver anuncios por todas partes, las de mirar la tablet o el móvil y estar bombardeado completamente y constantemente con anuncios, con aplicaciones, con el mismo Tarantino que comentabas, pues hombre, vive su adolescencia, su infancia y su adolescencia en la década de los 60 70 y bueno, lo refleja muy bien en Érase una vez en Hollywood, ¿no? Ujú. Él plasma su infancia y su adolescencia llena de carteles de cine, anunciando actores, actores que anuncian cigarros, marcas de whisky, marcas de bebidas, los cines por todas partes y bueno, su madre le incentiva mucho también el amor por el cine porque le llevaba todos los fines de semana a ver películas y él es lo que lleva dentro. O sea que sí, la respuesta es sí. ¿Y tú crees que o has notado que hay diferencias entre cómo los directores americanos o ingleses plasman su infancia o plasman sus historias? ¿Crees que ha habido alguna diferencia notable o...? En la técnica dices, Sí. Mm, pues fíjate que no sé si es tanto americano, norteamericano, inglés o hispanoamericano o español, sino como el desarrollo autoral de cada uno. O sea, yo creo que en el mundo en el que vivimos y que vivieron también tenían estímulos de muchos sitios. Por ejemplo, Coppola está muy estimulado, o muy estimulado no, influenciado por el cine italiano, por las vanguardias de los 40 50 y 60 y se refleja mucho, lo hace muy bien, con mucho estilo, sabe aunar un estilo más popular o un estilo más comercial con, con estilos más autorales, más de vanguardia, más outsiders, no sé, llámalo como quieras, como Fellini o Antonioni, y sepamos, se refleja perfectamente, por ejemplo, en la conversación con Jim Hackman. Hay planos auténticamente surrealistas, como uno en el que está, no sé si os acordáis, está grabando al personaje de Jim Hackman, pero de repente empieza a girar la cámara, empieza a girarla, llega el plano hasta una pared que no, aparentemente no nos está diciendo nada y luego vuelve a girarla otra vez al plano de Jim Hackman y va metiendo ese tipo de técnicas en sus propias películas. Depende de lo que más le haya entusiasmado a cada uno. No, no te diría que lo norteamericano, esto es norteamericano y esto es inglés, sino cada uno a su estilo de lo que más le haya gustado. Tarantino, por ejemplo, está influenciado, perdón, de, desde la serie B, pasando por el cine de samuráis japonés, Sí. Sí, sí. llegando a la Blaxploitation de los años 50 60 70. Bueno, no sé, porque le llegó eso, porque le gustó, le fascinó más que otra cosa. Yo quería preguntarte sobre todo en relación con eso, y ahora seguimos con esa Ujú. pregunta que me has dicho, María, que claro, yo con lo que decía María también, porque yo cuando empecé a leerlo y tal, se ve mucha influencia, bueno, muchos de ellos al final son europeos, pero que emigraron a Estados Unidos. ¿Tú crees que eso influyó mucho y que, claro, qué diferencias ves tú y cómo influyen en ellos también entre el cine europeo y el cine americano en esa época? Lo que sí, antes acabamos un poco de hablar de eso, ¿no? O sea, hay influencias claramente del cine europeo, que no sé si te refieres a eso, ¿no? De cómo estos directores asimilaron influencias europeas, ¿no? De Claro, ese como momento. no sé si tú piensas que, claro, muchos de ellos como que sí trajeron mucha de la mentalidad que había en Europa durante toda esa época y luego se fue como plasmando o llevando a América para seguir manteniendo esa identidad, porque al fin y al cabo los americanos, por mucho que ellos digan y tal, tienen muchas influencias europeas. Sí, está claro, sí. Y mira, en ese sentido. eh, pues es fascinante ver cómo ninguno de estos directores tiene prejuicios, porque Coppola, que ya lo hemos citado, pero Scorsese, Tarantino, el mismo Clint Eastwood, aunque sea considerado el último cineasta clásico, también absorbe, importa todas las técnicas, toda la manera de narrar, todos los directores y autores que ellos consideran que son importantes y que tienen algo que decir y que tienen algo que aportar ellos lo asimilan de menor o mayor manera y se traen para acá
sobre todo en el cine de los años 70 norteamericano, se traen muchísimas, muchísimas técnicas, muchísima manera de narrar que se veía en Europa. Sí, sí, clarísimamente. Es bonito también eso, porque no tienen prejuicios los unos con los otros, sino que admiran el buen hacer. Bueno, yo ahora quería preguntarte cómo fue el proceso de documentación, si tuviste dificultades o tuviste acceso a entrevistas o a material, y cómo fue, porque creo que es tu primer libro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue el trabajo con la editorial? Si fue ameno o te pusieron algún tipo de pega en función de lo que ibas tú encontrando. Sí, o cómo te pusiste en contacto con esa editorial, de todo en general, cómo fue ese proceso. Vale, pues por así sintetizarlo un poquito, el trabajo ha consistido en recopilar entrevistas, tesis doctorales, artículos científicos, biografías, por supuesto, y entrevistas de revistas un poquito que tenemos todos más a mano, como Cinemanía o Fotogramas, de un poco recopilar todo eso, ¿no? Y ponerlo en común. Y encontrar los nexos en común de cosas un poquito más científicas, más rigurosas, como las tesis que os decía, o las entrevistas más en profundidad con la filmografía en sí, con las películas o con lo que ellos iban diciendo. Y luego el tema de la editorial, pues fue casi otro trabajo, porque una vez que tenía ya el manuscrito, empecé como una ametralladora, ¿no? Bueno, no tanto. Empecé a recopilar las editoriales de cine o de arte que a lo mejor pudieran estar interesadas y al principio unas cuantas me dieron portazo, me dijeron que no, que a lo mejor no podría interesar y tal, que bueno, pues lo entiendo, o sea que no había demasiado nicho de mercado y a mí no me conocía nadie ni me conoce nadie, ¿no? Porque no soy ni una persona famosa, ni un youtuber, ni nada. Y nada, Marcord Ediciones me dio la oportunidad. La verdad es que cuando mandé el manuscrito y mandé el email, lo primero que hizo María, que es mi editora, fue llamarme y serme súper franca, Ujú. súper clara, porque el último, ¿cómo decirlo? El último recurso que yo pensaba era lo de esto de la autoedición, que te publicas tú, pero eso le funciona a lo mejor a los youtubers que son muy conocidos, que no necesitan respaldarse con una editorial detrás porque saben que van a vender un montón, ¿no? Pero ese era el último recurso que yo no quería tocar. Entonces, mi editora María fue súper sincera, me dijo esto, y esto no. Y entonces, viendo tu manuscrito, lo primero lo que os he contado antes, ¿no? Tienes que quitar no sé cuántos actores, no sé cuántas actrices, no sé cuántas cantantes y tal, porque no tiene sentido. Vamos a hacer un libro de directores de cine. Tienes que meter unos cuantos más, quitar todo esto, y de los que metas, además tienes que ampliar o quitar el número de páginas, porque hay algunos que están muy descompensados. Bueno, y nada, pues me puse a ello. Y pues la verdad es que llevo bastante más trabajo del que yo pensaba, porque yo tenía mi manuscrito pensando que digo, bueno, esto ya lo tengo. Y no, fueron como 6, 7 meses de más trabajo intenso. Me acuerdo el Ujú. verano, el libro es de febrero de 2025, pues el verano de 2024, me metí una paliza, ahí hasta las 3 de la mañana, corrigiendo, escribiendo. Pero bueno, mereció la pena. Esa parte sí que fue estresante. La Sí. última parte sí que fue menos divertida. Claro, porque yo siempre que entrevistamos o ya sea libro o ya sea serie o película, nos interesa mucho ese proceso de poco a poco ir documentándote, son horas y horas, días, meses, como dices tú, que no sé, nos interesa mucho cómo lo haces, porque claro, si yo lo desde mi experiencia, yo no sabría ni tendría ni idea de cómo hacerlo, ni de a quién hablo, a quién le enseño mi libro, a quién, ¿sabes? Todos esos procesos es como, tiene mucho, mucho trabajo. Sí, luego Tiene encima mucho luego el trabajo, tema de pero las correcciones, ¿no? También, ¿no? Luego sí, sí. que también a la editorial le guste, porque yo eso sí que sé un poco, porque mi pareja sacó 2 libros y sé la complicación que tiene hasta que se ponen de acuerdo, hasta que está todo bien hecho. Por eso queríamos saber también desde tu experiencia, que nos contaras, claro, cómo es el proceso también editorial, cómo ha ido también el tema de las ferias, porque has estado en la feria del libro. Has estado Sí. también, por cierto, que no lo he comentado antes, pero me hizo mucha ilusión. Es una de las librerías más especializadas de cine, que es 8 y medio.
Sí. Entonces también cuéntanos un poco qué tal, cómo son las presentaciones, cómo funciona todo ese mundillo en ese sentido. Sí, bueno, el proceso editorial, así por resumirte, tú mandas el manuscrito, hablas con, si tienes suerte, hablas con tu editora o editor y él te dice, esto me gusta, esto hay que cambiarlo. Te pones a ello, lo cambias de la mejor manera que puedes, a ver si le agrada o no. Y una vez que parece que sí, empieza el proceso de corrección más exhaustiva y buscar títulos, ¿no? Y durante ese proceso luego te mandan lo que se llaman las galeradas, que las galeradas, bueno, tú lo sabrás porque lo acabas de decir que tu pareja ha publicado varios libros, pues son como la antesala del libro, ¿no? El libro ya con el tipo de letra, la numeración, las páginas, los títulos, todo, ¿no? Y ahí te dicen, esto es lo último, lo último, lo último que tienes para corregir algo. Una vez que nos des el ok con esto, ya vamos para adelante. Y nada. Y luego empieza el proceso de intentar promocionarlo. Yo tuve muchísima suerte porque, de nuevo, Nuria, mi pareja, no es que lo moviera, pero fue porque yo soy muy tímido, ya te lo he dicho antes, yo me vendo muy mal, no lo puedo evitar. Intento hacerlo mejor, pero no lo puedo evitar. Pero ella fue la que tomó la iniciativa y dijo, oye, ¿tenéis este libro? Sí, en 8:30, en librería 8:30, libros de cine ahí en Martín de los Heros. Pues mira, ¿qué os parece? Este es Juan Pablo, tal. Venga, pues hacemos presentación aquí y lo movemos entre ambas partes, ¿no? Por un lado lo intentamos promocionar y tú, por supuesto, promocionarlo todo lo que puedas. Y eso, pues agradecido, ¿qué te voy a decir? Porque vino un montón de gente a apoyarme, a apoyarnos. Estaba María también, la editora, por ahí. Y yo me puse muy nervioso porque como no, lo intento remediar, pero soy tímido por naturaleza y bueno, pues eso, muy agradecido con la presentación, estuvo muy bien, nos dejaron un espacio para que presentáramos allí el libro. Y luego nada, como ha ido funcionando mejor de lo esperado, pues tuve también un huequito en la Feria del Libro para firmar y lo mismo, solo puedo decirte que muy agradecido con la acogida, con la gente, con los amigos que han apoyado un montón, con los compañeros del instituto que también empujaron ahí y apoyaron. Y sí, lo de la Feria del Libro toda, no lo hubiera, la verdad es que no me lo hubiera imaginado, pero lo mismo, muy agradecido. Fui con la caseta de 8:30, libros de cine de nuevo. Y nada, y ahí estuvimos. Tengo ahí en un marco, te lo tengo que reconocer. Sí es verdad que lo imprimí. Tengo en un marco la lista de gente con la que fui a la caseta de 8:30, libros de cine, que están entre otros Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Max Iglesias, Alejandro Hostia, Goncalves wow. y, y servidor. Ahí estoy, lo tengo ahí. Me hizo muchísima ilusión verme ahí entre esos nombres, así que, Oh, ¿qué qué te puedo chulo, oye, pues es un honor, ¿eh? No, no, o sea, tienes que estar Agradecido, súper sí, sí, feliz. sí. Muy, de verdad que muy bien. Muy bien, muy bien. Agradecidísimo. Y agradecidísimo. Merece la pena. ¿Lo estás asimilando o ya es un proceso de decir, me ha pasado todo esto? Es como, es una experiencia que jamás lo vas a olvidar, claro. Muy bien, muy, sí, muy agradecido y sobre todo a mi familia que le hizo mucha ilusión. Se puso muy orgullosa mi madre y no sé, muy bien. Y ahora, a raíz de eso, pues también he tenido oportunidad de empezar a trabajar en la radio, teniendo una sección de cine. De verdad, muy agradecido con las cosas bonitas que me están pasando y las personas bonitas que estoy conociendo también Ujú. y que me están dando oportunidad como vosotras en huecos tan estupendos como este para hablar y para charlar al final de algo que nos gusta mucho, como es el cine. Nada, agradecido, de verdad es que me estoy repitiendo mucho, pero es que es así. O sea, Totalmente. Y ya para ir cerrando la entrevista, es una curiosidad que tenemos. Claro, tú empezaste a leer, ya conocías a todos estos escritores, pero cuando empezaste a leer su historia, ¿hubo algo de alguno de ellos que como que cambiaste tu mentalidad o a lo mejor diciendo, joder, ahora que le entiendo más, a lo mejor le veo de cierta manera que antes no lo veía? em, a ver, déjame pensar. Todos no sorprenden demasiado porque, como hablábamos antes, ¿no? Todas las obras son representativas del sentir, del ser de cada persona. Entonces ya como que les conoces bastante a través de sus obras. Ujú, Pero me impresionó mucho Tarantino, empaticé, no, pero me conmovió mucho, me generó mucha ternura ver lo que había pasado de pequeño y
de la manera tan solitaria que tuvo de transitar por su infancia y por su adolescencia, que lo pasó mal con el abandono de su padre, con su madre que no podía hacerse cargo de él, que luego le llevaban a ver películas pues, muy bestias, ¿no? Y cómo fue configurando eso su cerebro y sus temas. Y de todos, y creo que es la gran lección que podemos aprender todos, admiro la persistencia. Si en un momento dado ellos no hubieran perseverado hasta el final con sus ideas y Ujú. durante años y años y años de solo acumular fracasos, y aún así siguieron, algunos más pronto, otros más tarde, le llegó el éxito, la popularidad, pero de todos me quedo con eso, con la admiración que tengo por la perseverancia. Qué bonito, no sé qué decir, es como, es cierto, el libro a mí me llenó por eso, porque es verdad que son personas que no se rindieron nunca. Mm, Que creo que todos los que tenían en común, o sea, todos tienen en común que amaban el cine, pero no solo el cine, solo la escritura, luego casi cada uno lo destacaba en función de cómo a ellos le llegaba, uno la escritura, otro a nivel visual, lo que fuera. Pero quería preguntarte justo en relación con eso, porque creo que eso, no sé si lo dice detrás del libro. ¿Tú crees que en la educación actual y también en la anterior, porque hay muchas veces que sí que no sé si es en el prólogo, pero tú lo mencionas mucho en algunas partes de los libros, que, que hubiera sido de ellos si se hubiera potenciado antes su creatividad? Y tú no sé si piensas que actualmente no se da la importancia necesaria de la creatividad y las artes para estimular a cualquier persona para que pueda expresarse de alguna manera u otra, y luego también que le haga sentir viva no solo a través de las asignaturas normales, sino también de las asignaturas que son el arte y lo que nos hacen sentir. mm. Bueno, claro, es un tema muy importante, una gran pregunta la que haces, porque fíjate, yo este año estoy en un instituto catalogado como de especial dificultad y claro, cada vez tenemos más aquí en España y en Madrid niños y niñas en situación de una vulnerabilidad tremenda, ¿no? Entonces, claro, para llegar a lo que tú estás diciendo, tendríamos primero que tener los pilares básicos y los cimientos básicos para todos los niños, como son que no les falte comida, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Ujú. Que tengan un sitio adecuado para trabajar en lo que más les guste, que tengan cierta estabilidad familiar y de verdad que es sorprendente el número de casos que no tienen eso. Entonces, partiendo de ahí, teniendo en cuenta que a lo mejor hay niños que no serían capaces de concentrarse en nada de lo académico, da igual lo que le contaras, porque no pueden, ¿no? Eso por un lado, y luego, partiendo de la base de que tenemos un niño que puede trabajar, ¿no? Y tiene la estabilidad familiar suficiente, pues efectivamente hay muchas cosas que arreglar. El sistema no incentiva la creatividad, las tendencias artísticas, lo diferente, lo outsider, lo divergente. Pues no, pero al mismo tiempo yo estoy dentro también del sistema educativo, entonces acabas por entender a mucha gente, porque si ves la cantidad de trabajo que tiene una jefa de estudios, un jefe de estudios, un director, un profesor, como si te pones en la piel, nosotros todos hemos estado en la piel del alumno, pero luego yo ahora me pongo en la piel del profesor y dices, madre mía, pues si es que esto es la guerra, esto es Vietnam. Entonces, pues efectivamente, hay muchísimas cosas que arreglar, no atiende a las necesidades de casi ningún alumno. Esa es la realidad, las necesidades eso, artísticas, creativas, la manera de estimular que cada uno necesitaría. No, estamos lejos de eso. Claro, porque como dices tú, todos hemos sido alumnos y como has mencionado al principio de esa chica que a lo mejor no en ciertas matemáticas o lengua o lo que fuera, dices, joder, ¿por qué en esto no es tan buena, digámoslo Mm. así? Pero en otros aspectos como ella era, o en nuestro caso el cine, de
que sí, es muy importante de las matemáticas, hablar y todo, pero también hay otras cosas de la creatividad, lo que estamos diciendo, que también son importantes a la hora de la vida, de también reconocer y verte uno mismo de lo que te hace realmente feliz. Y eso, sinceramente, el sistema educativo no lo hace, por lo menos en España no se incentiva. Claro, porque tampoco yo pienso que puede ser como complemento. Hay una parte en la que me recuerda del libro, no, no sé, es que no me acuerdo, no sé qué, no sé si era Kubrick o no me acuerdo quién era, ahora mismo no recuerdo, que a él se le daba muy bien el ajedrez. Era Kubrick, Era sí. Kubrick, ¿verdad? Era Kubrick porque su padre le instruye Sí, en sí, le eso puso delante un y tablero. como Sí, sí. eso luego al final, porque al final el ajedrez también tiene su estrategia. Ujú. Mm. Y como eso también le influye luego a la hora también del proceso creativo. Entonces, aparte de lo que ha dicho mi hermana, que yo quería añadir otra cosa, ¿tú crees que eso también potenciaría para a lo mejor poder entender otras asignaturas o otras artes, como puede ser, por ejemplo, tú ahora que das las matemáticas? Uf, buena pregunta. Pues no lo sé. Probablemente todo lo que signifique trabajar en algo que te estimule la memoria, te estimule tu manera de trabajar, tu rapidez mental, probablemente sí. Que haya correlación o que fuera algo transversal, no lo sé, habría que verlo. Es una gran pregunta. No lo sé. Todos estos de los que hablo fueron genios creativos y casi todos se les daba muy mal fueron malos estudiantes dentro del sistema ordinario, educativo. Yo, por ejemplo, doy matemáticas y ahí es que hay relativamente poco espacio para la creatividad, ¿no? Es Ya. una gran pregunta y no te la sé contestar, no lo sé cuál sería la respuesta. Es que es complicado, como dices tú, es una manera de... Habría que hacer un estudio Mm. para poder saberlo, claro. Claro, venía en relación a lo que decías tú, María, porque claro, tú dices, claro, es que al final todas esas cosas también te hacen sentir vivo. Y yo Mm. a la hora, no sé, bueno, nosotras a veces nos pasaba que también cuando por eso también decidimos estudiar audiovisuales, pero es verdad que por eso te decía si eso podía potenciarlo, porque hay gente que a veces, hay una parte en la que lo dices que aprende más de manera visual. No sé qué Sí. director, pero aprendía de manera más visual, hay otra gente que aprende de manera más lógica, hay otra gente que aprende, pues yo qué sé, por lo que fuera, leyendo o a lo mejor de manera tradicional, porque al final a no todo el mundo la educación tradicional le funciona. Hay gente que sí, hay gente que no, en función de a lo mejor tu personalidad, tu genética o la manera en la que tú entiendes el mundo. Entonces venía a relación a lo que tú decías. Ujú. Claro, Mm. porque es como, no existe una educación perfecta y tampoco la pedimos, pero eh, ese incentivo de a lo mejor no ser tan rígido en ciertas materias y, y que o no una manera de fusionarlas, o por ejemplo, yo era muy mala en matemáticas, yo era una cosa negada, pero era a lo mejor plástica o lengua y era, vamos, lo disfrutaba incluso, me gustaba ir a clase y que me enseñaran, ¿sabes? Mm. Entonces, no sé, es complicado también todo lo que pedimos, no sé. Sí, la clave yo creo que estaría en detectar qué es lo que le apasiona y le entusiasma a un alumno y a una alumna. Tú como padre o como profesor o como hermano mayor o como tío, creo que te puedes quedar con eso. Efectivamente, el sistema educativo tiene muchos problemas, los profesores tenemos muchos problemas, todo el mundo tiene quejas, desde cada punto de vista hay problemas. Pero la idea sería detectar eso, qué es lo que le apasiona a un niño, tú mismo como niño y adolescente, detectar qué es eso que te gusta y como la vida no es perfecta, como el sistema educativo no va a ser perfecto, pues al final te toca a ti, pues como estáis haciendo vosotras, o sea, pues vamos a crear nuestro propio podcast, nuestro espacio y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y eso tiene, en mi opinión, que es lo que intento transmitir yo siempre, tiene valor en sí mismo. Da igual que te vea una persona que te vea un millón. Si tú te pones a hacer lo que te gusta dentro de la realidad, que todos tenemos que ganar dinero. O sea, yo tengo otro trabajo porque de momento de escritor no Claro. me gano mi vida. Ya. No podría. Dentro de la realidad, pero sí, tener un espacio para hacer algo de lo que te guste. Y si resulta que eres brillante y llegas a mucha gente, pues nada, ole. Pero si no, no pasa nada, no pasa nada. Ese es el mensaje que intento transmitir, porque efectivamente hay muchos problemas y para ninguno tengo respuesta o solución, la verdad. Y ya, yo creo que para cerrar esta maravillosa entrevista, ya es curiosidad. ¿Te lo has vuelto a leer el libro entero? Mm. O
Pues con el libro que esta semana he estado buscando tiempo para tenerlo en la cabeza, porque sabía que iba a hacer esta entrevista con vosotras y sinceramente me pasa como con la radio. Me pongo malo, no puedo, empiezo a ver muchísimos fallos, empiezo a ver cosas que debería haber contado de otra manera, me pongo, es superior a mis fuerzas, así que he dicho, mira, es que no puedo, es que no puedo. He leído otras cosas para, bueno, como siempre hago, ¿no? Pero es que no puedo, no, soy incapaz. Bueno, pues ya lo leemos nosotras por ti, las Bueno, veces que sea falta. no. Y de verdad, lo vamos a sacar otra vez. Atrapados por su pasado, de verdad, si podéis comprarlo, hacerlo, porque vamos a ser pesadas si nos repetimos las veces que haga falta. Es un libro que de verdad, no sé, yo que muchas veces me cuesta a lo mejor leer, es empezar y no parar. Así que de verdad lo recomendamos. Sí, sobre todo porque yo creo que Otra es vez. una manera como muy humana y muy psicológica de conocer a los autores desde otro punto de vista, ya que muchas veces, a ver, entiendes que muchos de ellos, ahora entiendes por qué eran tiranos y tal, no se les justifica jamás, pero comprendes más sus obras, te sientes más cercano a ellos, muchas veces a lo mejor ves las infancias que tienen y dices, hostia, Lo pues a lo mejor entiendes. lo entiendes, o yo he tenido una infancia parecida y entiendo por qué a lo mejor luego en sus obras esto es importante, esto no, o ellos tienen esa manera, como tú decías antes, un poco psicópata de entender el mundo, de reflejarlo. Y yo sí que tengo una última preguntita y ya de verdad terminamos. ¿Por qué Sí. decidiste, bueno, es que eso lo hemos hablado antes cuando no estábamos grabando, eh, pero ¿por qué decidiste en el Newton? Porque claro, eso sale en el libro que eras docente allí, dar talleres de cine. Sí, porque me parecía importante comentarle a los chavales esto que hemos hablado antes, ¿no? Decirles, chicos, el éxito no es necesariamente que te conozcan 1 millón de personas, sino que tiene que ver más con que tú estés satisfecho y apasionado y dedicarle tiempo a eso que te entusiasma. Entonces, yo directamente hacía una presentación, bueno, primero agradecer a Isabel y al resto del equipo del Newton que me dejó hacerlo, ¿no? En el salón de actos y me preparó todo para yo poder hacer unas cuantas presentaciones de estas. Entonces, lo que hablaba es que básicamente les ponía ejemplos de estos directores que no eran buenos estudiantes, quería conectar sobre todo con aquellos que no les iba bien en el instituto, para que vieran que había muchísimas salidas, muchísimas más. Y el mensaje es, si te gusta el mundo de la creatividad, si te gusta algo que no se da como asignatura en el instituto, pero que también tiene su valor como el dibujo artístico, la danza, la escultura, el deporte, la literatura, leer, escribir, cualquier cosa que te guste hacer, hazla, porque eso tiene valor en sí mismo. No dejes de hacerla. Y siempre decía, ¿se trata de que dejéis el instituto y dejéis de estudiar? No, 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 No. no se trata de eso. Claro, claro. Sino de que saquéis 1 hora, media hora al día para dedicarle a un proyectito que tengáis de eso que os entusiasma. Y eso os va a dar vida. Y siempre les pongo el ejemplo. Digo, ¿a mí quién me conoce como escritor? Pues nada, bueno, ahora pues a lo mejor un pelinín más, pero nadie me conocía, pero yo os aseguro que me ha hecho muchísima más ilusión, muchísima más, millones de veces más, ir a la Feria del Libro a firmar un libro o dos, fueron Ujú. más, ¿no? Pero que graduarme en la universidad, porque era algo mío. Claro. Y no necesariamente me gano la vida con eso, ya me gano la vida con otra cosa y también hay que prepararse y el saber no ocupa lugar, ¿no? Pero que eso también tiene su valor, que da vida, ¿no? Y bueno, ese es el mensaje que intentaba transmitir y algunos alumnos me dijeron que lo que te comentaba antes, ¿no? Que pues después de ver esto, profe, me volví yo a las clases de danza, porque aunque estaba muy estresada o no sé qué, pues ahora voy. Y digo, pues de eso se trata. Digo, ¿y qué tal estás? Y dice, pues muy bien, porque me gusta mucho. Digo, pues de eso va. Ahí De está. eso va. Claro. Nada, pasos pequeñitos, pero que te entusiasmen, que tengan valor para ti. Yo creo que eso es muy, muy bonito y creo que podemos finalizar el podcast con esto, de que al final que la gente haga lo que le haga sentir vivo y no solo en relación con lo que se estudia, sino también esa parte artística que nunca se tiene que olvidar, porque luego al final todos, aunque nadie lo valore como merece, consumimos cultura, consumimos cosas que nos complementan y nos hacen sentir vivos, sea lectura, sea música, sea lo que sea, porque luego al final eso es parte de ti. Yo creo que al final
creo que todo esto, igual que hacemos el podcast, es parte de nosotras, aunque luego nos dediquemos a otra cosa, pero creo que siempre está bien también decirle a la gente que busque cosas que le hagan sentir vivo y sentir feliz, ¿no? Eso es. Eso es. Desde la realidad. De Claro, estar en la realidad. De nos tenemos que ganar la vida. Exacto. De, pero también siempre hay un huequito para hacer eso que te gusta y merece la pena. Sí. bueno, pues nada, Juan Pablo, ha sido un placer, de De verdad. verdad, tenerte en el podcast. Creo que esta entrevista ha quedado muy bien, va a ser muy enriquecedora para todos los amantes del cine, para que te conozcan a ti, para que conozcan a tu obra. Esperamos que sigas teniendo éxito, que vaya muy bien y bueno, esperamos también que haya una segunda parte, porque eso es lo que nos has dicho hace un rato. Por favor. Porque la verdad que me gustaría seguir leyendo más sobre más autores y desde tu punto de vista. Oye, pues no, de verdad, gracias a vosotras. Para mí ha sido un placer. De nuevo agradecido porque me hayáis dado un huequito, una oportunidad en este maravilloso espacio que tenéis. Y bueno, ya veremos qué se viene. A ver qué podemos ir cocinando. Ojalá podamos hacer incluso nosotros una segunda parte de esta entrevista con lo que sea, ya sea o volver a hablar de este libro o lo que sea, de Ay, verdad. yo encantado, ¿eh? Sí, sí, yo he estado súper a gusto, así que cuando me llaméis, yo estoy ahí, disponible. Muchas gracias de verdad por estar aquí y Bueno, también dejaremos en la descripción tus redes sociales para que le sigáis, tanto también nuestras redes sociales de Tarde de Cine. bueno, Y acordaros también que ahora tenemos una nueva sección que, aunque subimos también todos los podcasts en todas las plataformas, también lo vamos a subir en YouTube, donde también tenemos esta sección que es video podcast, donde vamos a hacer entrevistas y también dejaremos abajo el canal de YouTube. Y pues nada, ya sabéis que nos podéis seguir también en Tarde de Cine y nos escuchamos pronto. Ha sido un placer, Juan Pablo. un placer, de verdad. Igualmente. Igualmente.